La ciudad dormía bajo las luces de Navidad. Entre risas ajenas y vitrinas llenas, un hombre caminaba en silencio, buscando algo que no se compra ni se vende. Una sonrisa perdida en el rostro de los olvidados. Había algo extraño en aquella noche. Las calles brillaban con miles de luces colgadas en los postes. Guirnaldas doradas colgaban de los balcones, y en cada esquina sonaba una melodía navideña que prometía alegría. Pero él sabía que bajo todo ese resplandor había rincones oscuros, lugares donde la luz nunca llegaba, donde el frío calaba más hondo que en la piel. Will caminaba sin prisa, con las manos en los bolsillos de un abrigo sencillo, sin escoltas, sin cámaras, sin el peso de ser alguien importante. Esa noche solo quería ser un hombre más, uno que llevaba sus propias cicatrices y que sabía lo que era sentirse perdido en medio de la multitud. Hacía semanas que algo lo inquietaba, una sensación profunda, casi dolorosa, de que algo faltaba en su vida. Tenía todo lo que muchos soñaban tener, pero en las noches largas, cuando las luces se apagaban y el silencio llenaba su habitación, se sentía vacío, como si hubiera olvidado algo esencial, como si hubiera dejado atrás una parte de sí mismo en algún lugar del camino. Y esa noche, mientras la ciudad se preparaba para celebrar, él decidió salir. No tenía un plan, solo una necesidad urgente de encontrar lo que había perdido, aunque no supiera exactamente qué era. Las calles estaban llenas de gente, familias cargadas de bolsas, niños corriendo con globos, parejas abrazadas frente a los escaparates. Todos parecían tener un destino, un hogar donde volver, pero a medida que se alejaba del centro, las luces se volvían más tenues, las risas más lejanas, y fue ahí, en ese espacio intermedio entre la fiesta y el olvido, donde lo vio. Un anciano sentado en el borde de una fuente seca, con un gorro deshilachado y una chaqueta que había conocido mejores días. Tenía la mirada fija en el suelo, como si estuviera buscando algo que se le había caído hacía mucho tiempo y nunca había podido recuperar. Will se detuvo. Algo en ese hombre lo llamaba. No era lástima, era reconocimiento, como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo en otro tiempo, en otra circunstancia. Se acercó despacio sin hacer ruido y se sentó a su lado. El anciano levantó la vista, sorprendido. No había esperanza en sus ojos, solo cansancio. Will le sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera, y sacó de su bolsillo una barra de chocolate que había comprado antes sin saber por qué. Se la ofreció en silencio. El hombre la tomó con manos temblorosas, y por un momento sus labios se curvaron. No fue una gran sonrisa, apenas un gesto, pero fue suficiente. Fue una chispa en la oscuridad. No hablaron mucho. A veces las palabras sobran. Solo se quedaron ahí, sentados en el borde de aquella fuente vacía, compartiendo el silencio de dos almas que se reconocen sin necesidad de explicaciones. Cuando Will se levantó para seguir su camino, el anciano le tomó la mano y la apretó con fuerza. No dijo gracias. No hacía falta. Sus ojos lo dijeron todo. Will siguió caminando, ahora con un peso menos en el pecho, como si algo dentro de él hubiera empezado a sanar. Dobló en una esquina y vio a una mujer joven sentada en el umbral de una puerta cerrada. Tenía un bebé envuelto en mantas, dormido contra su pecho. Ella miraba a la gente pasar con una mezcla de vergüenza y esperanza, como si quisiera pedir ayuda pero no se atreviera. Will se acercó y se arrodilló frente a ella. Le preguntó su nombre. Ella lo dijo en voz baja, casi como un susurro. Él le preguntó si tenía hambre. Ella asintió y una lágrima rodó por su mejilla. Will no tenía comida consigo, pero vio una pequeña tienda abierta al otro lado de la calle. Entró y compró lo que pudo: pan, frutas, leche, pañales. Volvió con las bolsas llenas y se las entregó. La mujer lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que alguien se hubiera detenido por ella. Will le sonrió y le dijo que ella era importante, que su bebé era importante, que no estaban solos en el mundo. Y entonces ella lloró, pero esta vez no de tristeza. Lloró de alivio, de gratitud, de ese sentimiento extraño que aparece cuando alguien te recuerda que todavía hay bondad en el mundo. Y cuando sonrió, con los ojos aún húmedos, Will sintió que algo dentro de él volvía a la vida. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos y suscríbete para seguir creyendo en los milagros. La noche avanzaba, pero él no quería volver. Cada encuentro era como un eslabón de una cadena que lo ataba de nuevo a la humanidad, a esa parte de sí mismo que había olvidado. Caminó por callejones donde la luz apenas llegaba, donde las sombras se alargaban y el frío calaba hasta los huesos. Y ahí, en un rincón, vio a un hombre de mediana edad con la ropa rasgada y los ojos perdidos en la nada. Parecía haber renunciado a todo.
a la esperanza, a la dignidad, a la vida misma. Will se sentó a su lado y no dijo nada. Solo estuvo ahí. A veces la compañía es el regalo más grande. Después de un largo silencio, el hombre habló. Le contó que había tenido una familia, un trabajo, un hogar. Le contó que un día todo se derrumbó y nunca pudo levantarse. Le contó que hacía meses que nadie lo miraba a los ojos. Will lo escuchó. Cada palabra, cada pausa, cada dolor contenido. Y cuando el hombre terminó, Will le dijo que lo veía, que sabía que era más que sus circunstancias, que todos caemos, pero que siempre hay una mano dispuesta a ayudarnos a levantarnos. Le ofreció ir juntos a buscar un refugio donde pudiera pasar la noche, un lugar con calefacción y comida caliente. El hombre dudó, como si no mereciera esa ayuda, pero Will insistió, con esa calidez que desarma cualquier muro. Y finalmente, el hombre aceptó. Caminaron juntos por las calles frías hasta encontrar un lugar donde lo recibieron con los brazos abiertos. Y antes de despedirse, el hombre le agradeció, no solo por la ayuda, sino por haberlo hecho sentir humano otra vez. Y cuando sonrió, fue como si el mundo entero se iluminara. Will continuó su recorrido. Ahora había más ligereza en sus pasos, más claridad en su mirada. Cada sonrisa que devolvía a los demás era una que también regresaba a él. Se encontró con un grupo de niños que jugaban en un parque oscuro, sin juguetes, solo con su imaginación y su risa. Se sentó con ellos, les contó historias, les hizo reír. Se encontró con una anciana que vendía flores marchitas en una esquina, con la esperanza de ganar unas monedas para cenar. Le compró todas las flores y le dijo que se fuera a casa, que descansara. Se encontró con un joven músico que tocaba una guitarra desafinada en una estación de metro vacía, sin público, sin aplausos. Will se detuvo a escucharlo. Aplaudió cuando terminó y le dejó suficiente dinero para que comprara cuerdas nuevas y siguiera persiguiendo su sueño. Cuéntame desde qué país estás escuchando esta historia. Y así, de encuentro en encuentro, Will fue tejiendo una red invisible de esperanza. No salvó al mundo esa noche. No cambió el sistema ni resolvió la pobreza. Pero tocó corazones. Encendió chispas. Recordó a los olvidados que no estaban solos, que alguien los veía, que alguien se preocupaba. Y en cada gesto, en cada palabra, en cada sonrisa recuperada, él también sanaba. Porque había salido en busca de algo que había perdido y lo estaba encontrando en los ojos de los demás. Estaba encontrando su propia humanidad, su propia luz, su propio propósito. La madrugada comenzaba a despuntar cuando Will llegó a un puente. Abajo, el río fluía en silencio, llevándose los secretos de la noche. Arriba, el cielo empezaba a cambiar de color, de negro a azul profundo, como si el mundo se preparara para un nuevo comienzo. Ahí, apoyado en la barandilla, vio a un hombre joven con la mirada perdida en el agua. Había algo en su postura, en su silencio que lo alarmó. Se acercó con cuidado y se quedó a su lado. No preguntó qué hacía ahí. No dijo que todo estaría bien. Solo le ofreció su presencia. Pasaron los minutos. El joven respiraba profundo como si estuviera tratando de decidir algo importante. Y entonces, sin mirarlo, habló. Le contó que ya no tenía fuerzas para seguir, que la vida le había arrebatado todo lo que amaba, que el dolor era demasiado. Will escuchó en silencio, con el corazón apretado. Sabía que no podía decir las palabras correctas porque no existían, pero podía estar ahí. Podía ser un testigo de ese dolor, un ancla en medio de la tormenta. Y cuando el joven terminó de hablar, Will le contó su propia historia. Le contó sus propias caídas, sus propias noches oscuras, sus propios momentos de desesperación. Le contó que también había pensado en rendirse, pero que siempre había algo, por pequeño que fuera, que lo hacía seguir. Una sonrisa, un amanecer, la posibilidad de que mañana fuera diferente. El joven lo escuchó y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba solo. Sintió que alguien entendía. Y cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa, él se alejó de la barandilla. Se apartó del borde y, aunque no sonrió, respiró hondo, como si acabara de tomar la decisión más importante de su vida. Will le ofreció acompañarlo a buscar ayuda, y él aceptó. Caminaron juntos hacia la luz del día, dejando atrás la oscuridad del puente. Cuando Will finalmente volvió a su hogar, el sol ya había salido completamente. Las calles que habían estado vacías ahora comenzaban a llenarse de vida. La ciudad despertaba, ajena a lo que había sucedido en sus rincones más oscuros. Pero él lo sabía. Él había sido testigo. Había caminado entre los olvidados y les había devuelto algo que no se compra en ninguna tienda, que no se envuelve con papel brillante. Les había devuelto la esperanza.
y al hacerlo, se había devuelto a sí mismo. Comparte este mensaje para recordar que una sonrisa puede ser el milagro más grande de todos. Se sentó en su casa, con el corazón lleno y los ojos cansados. Pensó en todos los rostros que había visto, en todas las historias que había escuchado. Pensó en el anciano de la fuente, en la madre con su bebé, en el hombre que había renunciado, en los niños del parque, en la anciana de las flores, en el músico del metro, en el joven del puente. Cada uno de ellos había dejado una huella en su alma, y él esperaba haber dejado una en la de ellos, porque esa noche había aprendido algo que nunca olvidaría, que el verdadero regalo de la Navidad no está en lo que damos, sino en el acto mismo de dar, que una sonrisa puede salvar una vida, que un gesto de bondad puede cambiar el curso de un destino, que todos estamos conectados por hilos invisibles de humanidad y que cuando uno de nosotros cae, todos sentimos el vacío, pero también que cuando uno de nosotros se levanta, todos nos elevamos con él. Will cerró los ojos y sonrió. No era una sonrisa de satisfacción ni de orgullo, era una sonrisa de gratitud, porque había salido en busca de los olvidados. Pero fueron ellos quienes lo encontraron a él. Fueron ellos quienes le recordaron por qué seguir adelante, por qué creer en la bondad, por qué nunca rendirse. Fueron ellos quienes le devolvieron la sonrisa que había perdido en algún momento de su propio camino. Y mientras la ciudad seguía despertando, mientras las familias se reunían y los regalos se abrían, en algún lugar, un anciano comía su barra de chocolate con una sonrisa en los labios. Una madre abrazaba a su bebé sabiendo que no estaban solos. Un hombre dormía en una cama caliente después de meses en la calle. Un joven tocaba su guitarra con cuerdas nuevas y esperanza renovada. Una anciana descansaba en su casa con el recuerdo de un extraño amable. Y un joven miraba el amanecer desde una ventana, agradecido de seguir vivo. Todos ellos llevaban consigo una chispa de luz que alguien había encendido en la noche más fría. Una luz que seguirían compartiendo sin saberlo con cada persona que encontraran en su camino. Porque así funciona la bondad. Se multiplica, se expande, se transforma en un río que nunca deja de fluir. Y Will lo sabía. Sabía que lo que había hecho no era extraordinario. Era simple, era humano. Era lo que todos deberíamos hacer todos los días, no solo en Navidad. Ver a los invisibles, escuchar a los silenciados, abrazar a los olvidados, recordarles que importan, que tienen valor, que no están solos en este mundo tan grande y a veces tan frío. Porque al final lo único que realmente importa es lo que hacemos por los demás. Las sonrisas que provocamos, las lágrimas que secamos, las esperanzas que encendemos. Eso es lo que nos define. Eso es lo que nos hace humanos. Y esa noche, caminando por las calles bajo las luces de Navidad, un hombre con su propio corazón lleno de cicatrices aprendió que la sanación no llega cuando evitamos el dolor de los demás, sino cuando lo compartimos, cuando nos atrevemos a ver, a sentir, a dar sin esperar nada a cambio. La ciudad seguía brillando con sus luces de colores, pero ahora Will sabía que la verdadera luz no venía de las guirnaldas ni de los escaparates, venía de los corazones que se atreven a amar, de las manos que se extienden para ayudar, de las sonrisas que se comparten como regalos preciosos. Y esa luz nunca se apaga, permanece, se queda con nosotros, calentándonos en las noches más oscuras, recordándonos que siempre hay una razón para seguir adelante. Will miró por la ventana y vio el mundo con ojos nuevos. Vio más allá de las luces y las decoraciones. Vio a las personas, a todas, a las que ríen y a las que lloran, a las que tienen todo y a las que no tienen nada. Y se prometió a sí mismo que nunca más caminaría indiferente junto a ellas, que siempre se detendría, que siempre vería, que siempre daría lo que pudiera, aunque fuera solo una sonrisa, una palabra amable, un momento de compañía, porque eso es lo único que realmente necesitamos, saber que alguien se preocupa, que alguien nos ve, que no estamos solos en este viaje, y cuando alguien a eso nos regala el mundo entero. Nos regala la esperanza de seguir creyendo que la bondad existe, que los milagros ocurren, que el amor siempre encuentra un camino. Esa noche, entre las calles frías y los corazones olvidados, un hombre caminó en busca de algo que había perdido. Y lo encontró. Lo encontró en cada sonrisa que devolvió, en cada mano que estrechó, en cada vida que tocó. Lo encontró en los ojos de los que nadie mira, en las historias de los que nadie escucha, en los corazones de los que nadie abraza. Y al encontrarlo en ellos, lo encontró en sí mismo. El verdadero espíritu de la Navidad no es una fecha en el calendario, es una forma de vivir. Es la decisión de ver la humanidad en cada persona,
de dar sin medir, de amar sin condiciones. Es la valentía de salir de nuestra comodidad y caminar hacia los que más lo necesitan, no con lástima, sino con respeto, con dignidad, con amor. Es recordar que todos somos iguales bajo el mismo cielo, que todos merecemos una oportunidad, una sonrisa, un abrazo. Y mientras el sol iluminaba completamente la ciudad, Will cerró los ojos y respiró profundo. Sabía que este era solo el comienzo, que cada día podía ser una oportunidad para devolver sonrisas, para encender esperanzas, para cambiar vidas. Porque no hace falta ser famoso ni tener mucho dinero. Solo hace falta tener un corazón dispuesto a ver, a sentir, a dar. La ciudad siguió su curso, ajena a la transformación que había ocurrido en sus calles. Pero para aquellos que habían sido tocados por la bondad de un extraño, nada volvería a ser igual. Porque una sola persona, con un solo gesto, puede cambiar el mundo de otra. Y cuando muchas personas hacen lo mismo, el mundo entero se transforma. Y así, bajo las luces de Navidad, en una ciudad llena de contrastes, un hombre aprendió la lección más importante de su vida, que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino lo que das, que la felicidad no se encuentra en acumular, sino en compartir, que la paz no llega cuando tenemos todo resuelto, sino cuando ayudamos a resolver los problemas de los demás, y que las sonrisas, esas pequeñas curvas en los labios que iluminan el rostro, son el milagro más grande de todos, porque una sonrisa es esperanza, es vida, es amor en su forma más pura.